Después que Pedro lo reconoció como Mesías, empezó Jesús a explicar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén, sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas del Sanedrín, padecer la muerte y resucitar al tercer día. Pedro lo llamó y empezó a ponerle reparos. Le decía: «Jamás, Señor, eso no te puede suceder». Jesús se regresó y le dijo: «Déjame seguir mi camino. Satanás, me estorbas, porque tus ideas no son las de Dios, sino las de los hombres». Y luego le dijo a los discípulos: «Si alguien quiere venir conmigo, renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y que me siga». Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versos 21 al 27. No existe cristianismo sin cruz. No hay posibilidad de vivir la religión que predicó Jesús de Nazaret, la palabra que predicó Jesús de Nazaret, el cumplimiento del ideal que Jesús tenía con el reino de su Padre Celestial, mientras la bandera de un creyente no sea la cruz de la humildad, de la obediencia, de las personas virtuosas que quieren hacerle el bien a una sociedad. Notas amables a la palabra de Dios. Domingo 30 de agosto, año 2020. No existe cristianismo sin cruz. No existe religión sin cruz. No existe la posibilidad de predicar la palabra y convertir a una sociedad mientras la cruz no esté presente para seguir el ideal de Jesús de Nazaret, para aprender algo interesante en la vida a pensar según la mente de Dios. Para un discípulo es esencial captar a quién está siguiendo. Por eso la cruz es tan importante. Si una persona sabe a quién está siguiendo, ¿sigue a Jesús o sigue a otro ser humano? ¿Sigue a Dios o sigue a otro ser humano? Depende de ahí el éxito y la razón de ser de su seguimiento. Cuanto más un discípulo toma conciencia de quién es su maestro y su originalidad, tanto más se hace la exigencia de permanecer con él y estar con su maestro. El Hijo de Dios, en su predicación de la misión que él quiere, deja claro cuál debe ser la esencia de un discípulo. Y lo dice en palabras evidentes: renuncia a sí mismo. Es decir, corrige su manera de ser y de pensar, que quizás no es la mejor para la misión que está cumpliendo. Por eso la conversión es tan importante para ser un buen discípulo, porque la persona comienza a corregir lo que hay que corregir para ser un buen misionero, un buen discípulo de Dios, y aprende a llevar la cruz. En ningún momento se trata de complicarle la vida a una persona, sino de liberarla, tal como lo entendió el apóstol San Pablo, y así se lo predicó a los que vivían en Corinto. Y les decía San Pablo: los judíos piden milagros y los griegos buscan sabiduría. Nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, locura para los paganos. Ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 22. Un excelente discípulo sigue al maestro, representa a su maestro, se preocupa de ser como su maestro, piensa como el maestro. No se ufana de ser discípulo, no es más que su maestro, tampoco contradice al maestro. El discípulo aprende una lección bien importante: los pensamientos humanos no siempre coinciden con los pensamientos de Dios.
De todas maneras, el libro sagrado decía, porque no son mis pensamientos vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. Como se alza el cielo por encima de la tierra, se elevan mis caminos sobre vuestros caminos y mis pensamientos sobre vuestros pensamientos. Profecías de Isaías capítulo 55. Dios tiene su propio plan y los que queremos ser discípulos de Él debemos ajustarnos al pensamiento de Dios. La cruz entonces se convierte en la fuente de la esperanza, en la lucha contra el mal, el camino hacia la eternidad. El Nazareno pide a todos los bautizados en la Iglesia Católica y el que quiera seguirlo a él, que se niegue, que se corrija, que cambie, que tome la cruz y que me siga. Esa es la cláusula, no tiene otra alternativa. Humildad, mansedumbre, generosidad es el modelo perfecto para un discípulo de Jesús de Nazaret. Y así lo predicó el Santo Padre Francisco en su famosa homilía en la Casa Santa Marta un 6 de marzo del año 2014. Decía el Papa, el estilo cristiano se entiende desde la cruz. Desde ninguna otra parte se puede entender. Sin la cruz no lograremos ser dignos representantes de Dios. Salud, paz, bendición en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén.